Buenos días, somos el equipo 3, que está conformado por Misael Martínez, Oscar Andrés, Alma Yasmín, Gerardo Reija y yo. En este trabajo vamos a dar presentación del trabajo del primer parcial, que es la actividad 2, 3 y 4, que es el cuadro comparativo, el esquema mental, la investigación y la síntesis, mapa mental sobre la memoria, el collage de la película, el test de autoestima, presentación digital y el test de inteligencia emocional. La inteligencia es una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la capacidad de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. Inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. En este sentido, se asemeja a conceptos como entendimiento e intelecto. Psicológicamente, la inteligencia es la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivas como la memoria, la asociación y la razón. Se puede entender también como la habilidad o destreza para realizar algo. Este es un mapa o una comparativa de lo que es inteligencia y pensamiento. La inteligencia es la capacidad que nos permite adaptarnos a situaciones nuevas para sobrevivir y solventarlas con éxitos. La metacognición o procesos metacognitivos es la capacidad de una persona de pensar en su pensamiento, de conocer sus conocimientos, de ser consciente de su conciencia, de saber hasta dónde y de qué manera resolver los problemas, algo así. La metacognición puede adoptar muchas formas, incluye el conocimiento sobre cuándo y cómo utilizar ciertas estrategias para aprender o resolver problemas. La metacognición permite a las personas asumir la responsabilidad de su aprendizaje. Esto incluye ser consciente de cómo aprender a evaluar sus necesidades de aprendizaje, desarrollar estrategias para satisfacer dichas necesidades y luego ponerlas en práctica. Bueno, ahora aquí tenemos la diferencia entre pensamiento e inteligencia, que eso se refiere a que el pensamiento es la actividad y creación de la mente, la inteligencia es la interacción de un conjunto de capacidades del individuo. Por ejemplo, el pensamiento es todo lo que hacemos o queremos hacer, pero pues solo se queda en eso, en un pensamiento. La inteligencia es el razonamiento y los procesos que nos llevan a realizar estas acciones. El cerebro está conformado por dos hemisferios que se le llama izquierdo y derecho. El hemisferio izquierdo coordina el movimiento de la parte derecha del cuerpo, mientras que el hemisferio derecho coordina el de la zona izquierda. El hemisferio derecho guarda relación con la expresión no verbal, que es básicamente todo lo que imaginamos o está dentro de nuestra mente. Y en él se encuentra la orientación espacial, la percepción y la capacidad de expresar nuestras emociones, lo cual nos permite ser humanos y expresar lo que sentimos. La inteligencia exitosa es la vida intencional para adaptarse a diferentes ambientes, moldearlos y seleccionarlos, así como para lograr propósitos propios y de nuestra sociedad y cultura. Esto según Robert Sternberg. Y aquí tenemos un mapa mental sobre memoria que explica sus diferentes características, que principalmente se encarga de la codificación, almacenamiento y recuperación de la información. Bueno, aquí tenemos el collage de la película que escogimos de Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, que básicamente las capacidades que uno puede descubrir en sí mismo al ver esta película es que la vida es como una cuerda floja, tenemos que balancearla y no podemos apresurarnos en ella, no podemos correr. Y nuestra vida también va a tener altibajos. Punto tendremos a ser muy exitosos o podemos fracasar, pero esto no significa que hay que rendirse. También nos incita a descubrir que cada uno tiene habilidades diferentes que puede expresar para darnos un propósito en nuestra vida. Y esto nos puede llevar a tener ideas brillantes y grandes triunfos. Bueno, en este test de autoestima que hice, la normal de asertividad es entre el 65 en adelante, y si tienes de 50 para abajo, tu asertividad está un poco baja. ¿Qué es la asertividad? Bueno, la asertividad es la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca y abierta, diciendo directamente pues lo que queremos y que pensamos, pero sin dañar a los demás. La acción que yo encontré investigando para mejorar la asertividad sería como practicando con las personas nuestra conducta, como por ejemplo intentar expresar lo que queremos sin dañar a los demás, empezar a saber cuándo decir que no o que sí lo que nosotros queremos, y nuestras opiniones. Y también intentar hacer validar nuestros derechos sin que los pisoteen, porque muchas veces cuando tenemos la asertividad baja siempre decimos que sí a todo sin pensar en nosotros también, porque nosotros también valemos como personas. Okay.
De inteligencia emocional, la media, pero no es un deber, se supone que es un problema. Se debe recordar que en ocasiones parece saber cómo comparten sus emociones y también de los otros, pero sin embargo, cuando la situación o el contexto son más complejos, hay que saber cómo manejar nuestras emociones, de que no sea de una manera difícil. Ok, las actitudes que se identifican para las personas maduras es saber no perder el control de nuestras emociones, ya que una persona madura sabe cuándo controlar sus emociones sin pisotear a los demás, sin explotar. También hacernos responsables de nuestras acciones cuando sabemos cómo asumir nuestras consecuencias sin echarle la culpa a los demás, ya es cuando ya maduramos. Y también el autorreconocerse. Cuando una persona se conoce a sí misma, es plenamente consciente de quién es y reconoce sus fallos y sus debilidades. También no ser complaciente, y cuando decimos no ser complaciente no es que no le hagas caso a los demás ni seas una mala persona, sino que tienes que elegir por ti mismo porque ya eres un adulto y no tienes que depender de lo que te digan los demás o lo que los demás escogen, ya que tu camino tú lo escoges ya de grande. Y aceptar la realidad, también no decir que eres un adulto conformista, pero eres realista de tu realidad y dependiendo de ahí que ya eres realista, sabes cómo mejorar tu realidad y ser mejor persona. En los tipos de inteligencia en el collage podemos ver la inteligencia lingüística, la inteligencia matemática, la inteligencia kinestésica, inteligencia emocional, también la inteligencia musical y, por ejemplo, la inteligencia lingüística es la capacidad de usar el lenguaje en todas sus expresiones y manifestaciones. La musical es la capacidad de percibir y expresar con formas musicales. La lógica matemática es la capacidad de resolver cálculos matemáticos y poner en práctica un razonamiento lógico. Y la inteligencia corporal sinestésica es la capacidad para expresar ideas y sentimientos con el cuerpo, como se puede observar a los niños que están bailando y jugando con cosas. La inteligencia interpersonal es la capacidad para desarrollar un conocimiento profundo de uno mismo, como autorreconocerse, como la decía en la diapositiva pasada. La inteligencia naturalista es la capacidad para observar y estudiar los elementos que componen nuestra naturaleza con objetos, como el niño que está jugando ahí con los bloques, que está empezando a moldear su entorno. Y la inteligencia espacial es la capacidad para percibir el entorno visual y espacial para transformarlo, como la niña que vemos aquí en el collage que está dando. Y esas serían todas. El pensamiento y sus topologías. El pensamiento tiene 9 tipos de tipologías, el cual son el deductivo, inductivo, analítico, lateral o creativo, suave, duro, divergente, convergente y el pensamiento mágico, perdón. El pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo se basa en afirmaciones. Me cambiaron de diapositiva. El pensamiento deductivo se basa en afirmaciones basadas en ideas abstractas o universales, como por ejemplo, podemos decir René Descartes era un tipo francés. Si partimos de que un francés es alguien que vive en Francia y Francia está en Europa, concluiremos que René Descartes era un francés europeo. El pensamiento inductivo. Ese tipo de pensamiento parte de ideas generales. Por ejemplo, podemos observar las palomas que tienen plumas, las avestruces también. Las garzas también tienen plumas. Así que podemos concluir que estos 3 animales son saurópsidos. El pensamiento analítico. El pensamiento analítico
crea piezas de información a partir de una unidad informacional amplia y llega a conclusiones viendo el modo en el que interactúan entre sí estos fragmentos. Ese pensamiento podemos decir que lo empleamos cada que analizamos una situación. Podemos decir qué cosas nos convienen, qué cosas no, y llevar a cabo una elección. El lateral o creativo. Es el pensamiento creativo. En el pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales y únicas ante problemas. Este pensamiento se puede decir que pone en juego la creatividad de las personas. Por ejemplo, darle un uso extra a una botella de agua. ¿Cuál es su uso principal? Contener agua. ¿Qué se puede hacer con ella? Podemos vaciar el agua y convertir la botella de plástico en una maceta. Se puede decir que eso es un pensamiento creativo. El pensamiento suave. Este tipo de pensamiento se caracteriza por utilizar conceptos con unos límites muy difusos y poco claros, a menudo metafóricos, y la tendencia a no evitar las contradicciones. Este pensamiento lo llevamos a cabo cuando hablamos de manera poco formal, cuando no tenemos un lenguaje claro y no nos damos a entender. O sea, cuando no llegamos a una conclusión fija. El pensamiento duro el pensamiento duro utiliza conceptos lo más definidos posibles y trata de evitar las contradicciones. Contrario al pensamiento suave, el pensamiento duro utiliza conceptos más definidos, conceptos más formales. Podemos utilizar este tipo de lenguaje cuando, por ejemplo, cuando estamos dando presentaciones de algún tema, tenemos que ser lo más claros posibles para dar a entender lo que queremos decir. ¿Pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? Iron Man, el icónico personaje de Marvel. Este personaje en la trama de las películas es un héroe muy inteligente, por lo que podemos decir que en dadas ocasiones ha llevado a cabo los diferentes tipos de pensamientos. Por ejemplo, él, al ser una persona muy inteligente, lleva a cabo el pensamiento deductivo cuando ve a su compañero el Capitán América y al instante recuerda todas las historias que su padre le contaba sobre un tal Capitán América que desapareció. Al recordar eso, deduce que es el mismo Capitán América del que su padre hablaba. Otro ejemplo de pensamiento es el inductivo, cuando Iron Man ve a su aliado Thor con su hermano Loki y reconoce que no son de la raza humana y enseguida entiende que son asgardianos. También en una de las películas más recientes de ese personaje llegó a usar el pensamiento convergente, ya que se encontraba en la batalla final contra uno de sus enemigos más fuertes y llega al punto donde tiene que tomar una decisión. Tiene dos opciones: intentar matar a su enemigo Thanos sin su arma más poderosa, las gemas del infinito, o sacrificarse por todo el mundo y desaparecer a Thanos con las gemas. Iron Man analiza esta situación y sin pensarlo dos veces se sacrifica por la humanidad. Bueno, la conclusión de este trabajo es que durante el transcurso y el desarrollo de la fase 1 pudimos aprender que todos poseemos capacidades y habilidades diferentes, las cuales nos sirven para poder resolver distintos problemas que se nos presentan. También en cierta forma aprendimos que cada uno posee una inteligencia diferente, que a lo mejor los problemas y todo se pueden resolver permaneciendo fuertes y determinados, de nada es imposible.